Bueno, lo que está ocurriendo es que mientras tenemos la atención fijada, como es normal, a ras del suelo y que todos los titulares de prensa, de medios de comunicación de todo el mundo los están copando, están siendo monopolizados por el tema de la pandemia y del coronavirus, como, Ujú. bueno, no podría ser de otra manera. Lo cierto es que en el cielo están ocurriendo muchas cosas. Lo cierto es que la administración de Trump está moviendo muchas fichas de una manera muy discreta, sin llamar demasiado la atención, y poco a poco, bueno, pues se está quedando con las manos muy libres para poder operar en el cielo y lo que tú señalabas, militarizarlo y también iniciar una sutil escalada militar que va a tener, yo creo, como escenario precisamente eso, ¿no? La estratosfera. Ronald Reagan habló en su momento, años 80, de la guerra de las galaxias. Tenía mucho que ver con la NASA, tenía mucho que ver con las naves espaciales, pero era una broma comparado con esto. Mira, justo lo has dicho tú. Yo recuerdo que incluso las palabras de un consejero de seguridad de la época, que ya cuando pasó todo, dijo que esa famosa guerra de las galaxias, promovida por Ronald Reagan, que era la iniciativa de defensa estratégica, era realmente uno de los mejores engaños que había hecho Estados Unidos y de los más, entre comillas, baratos, porque se presentó en torno a los años 80 y la finalidad luego se vio con el tiempo, de todo ese escudo, porque realmente la idea era montar una especie de línea Maginot de escudo en el cielo, porque consideraban que Estados Unidos, la reflexión que hacía el Pentágono, era que se sentía muy amenazado por los misiles soviéticos. De una Unión Soviética que entonces ya en los años 80 pues estaba bastante crepuscular, pero ellos lo que temían era que creían que la Unión Soviética tenía capacidad para lanzar misiles que directamente fueran a los silos de las armas nucleares de Estados Unidos y que directamente fuera capaz de explotarlos sin ni siquiera que se hubieran salido, ¿no?, a la luz, que hubieran sido lanzados. Entonces, frente a eso, Ronald Reagan propuso, además con mucha pomposidad y en un discurso muy conocido, pues lo que sugirió es montar toda esa iniciativa de defensa estratégica, todo ese escudo de guerra de las galaxias en el aire, para que, como si fueran, y ahí están todavía las recreaciones un poco animadas, ¿no?, infográficas que se mantienen de la época, pues con satélites que lanzaban rayos láser y que eran capaces de acabar con los misiles lanzados por la Unión Soviética. Eso, claro, suponía un coste, un desembolso económico brutal para Estados Unidos, pero bueno, Ronald Reagan estaba dispuesto en principio a financiar a la industria militar, pero sobre todo lo que estaba pensado, y parece que ese era un poco el objetivo oculto de esta guerra de las galaxias, era estresar la economía de la Unión Soviética. Es decir, se pensaba que realmente ante ese anuncio, ante esa iniciativa de crear la guerra de las galaxias en Estados Unidos, pues como había ocurrido durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética iba a responder en la misma medida. Iba a invertir buena parte de su economía a también dar una especie de réplica y crear su propio escudo en los cielos. Y que eso iba a terminar por arruinar a la Unión Soviética y acabar con todo lo que era el telón de acero. Es cierto que en muy poco tiempo eso ocurrió y además coincidió con un fenómeno que algunos asocian las dos cosas, un fenómeno que se llamó Farwell, ¿no?, que es un espía, realmente fue un alto funcionario militar de la Unión Soviética que reveló toda la lista de los agentes secretos que estaban en Estados Unidos y en Occidente en general, haciendo espionaje industrial, que es justo un poco lo que habéis estado comentando antes, ¿no?, con Fernando. Entonces estabais hablando de China, en este caso sería Rusia, y lo que hacían era que esa información fue pasada primero a la embajada francesa y la embajada francesa se la envió a la CIA, de tal manera que en muy poco tiempo pudo quitar toda esa red de espionaje industrial que tenían en Occidente la Unión Soviética y luego que se demostró que, claro, era financiada pues prácticamente con unas cifras elevadísimas. Así que prácticamente de la noche a la mañana la Unión Soviética sí que se quedó sin conocimiento tecnológico, sin conocimiento científico de los grandes avances que se estaban llevando a cabo en Occidente. Y justo después de que ocurre esa ceguera, de pronto se anuncia la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces, claro, esto, como decimos, era un poco intentar dar el golpe de gracia a la economía soviética, llevándola al límite, ¿no? Pero bueno, como decimos, esto que fue una especie de señuelo, más o menos, aunque salieron beneficiadas también algunas industrias militares norteamericanas que sí que recibieron dinero federal para poder hacer algunas de sus investigaciones, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, que empezó como una especie de broma de Donald Trump,
porque como un día te dice que bebas lejía y otro día te monta una fuerza espacial, pero luego vamos viendo poco a poco lo que está haciendo y realmente te das cuenta de que esto está hecho con más cabeza de lo que parece, que pues realmente no se están dando pasos y es muy influyente. Y además el presupuesto es millonetti. Sí, no, es que además ha tenido que ofrecer... Esto realmente comienza, para que os hagáis una idea, él en el año 2018 hace unas declaraciones en televisión diciendo que quiere montar una fuerza espacial. Y claro, pues bueno, parece como decimos, bueno, otra ocurrencia de Trump, pero lo cierto es que esto lo hace la televisión nacional porque se le había echado por tierra, nunca mejor dicho, una propuesta que se había llevado al Congreso de crear un comando espacial. Durante las deliberaciones, durante las negociaciones que se hacen para montar este comando espacial, ya empieza a surgir la idea de que este comando espacial no sea dependiente de la Fuerza Aérea, sino que sea un ejército independiente. Es decir, en Estados Unidos existen, igual que nosotros tenemos 3 ejércitos, creo que tenemos, ¿no? Pues el de tierra, mar y aire, sí. No sé si habrá alguno más, pero bueno, en principio esos. Estados Unidos tiene 5 ejércitos. Incluyen los marines, los guardacostas, por supuesto la Fuerza Aérea, la Armada y tal, ¿no? Entonces, él quería crear un 6º ejército, que era algo que no ocurría en los últimos 70 años, y darle, por lo tanto, una autoridad autónoma y un presupuesto autónomo, un contingente humano autónomo. Claro, en la Fuerza Aérea esto lo ven mal, porque claro, supone retirarle presupuesto y retirarle competencias, y entonces hubo una discusión un poco entre bambalinas para simplemente crear ese comando espacial. Y efectivamente, el año pasado se crea el comando espacial, pero Trump, como vio un poco cómo él se mueve muy bien en el tema de las negociaciones, como sabéis, se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja y lo que hizo fue anunciarlo en televisión. Él da estos golpes mediáticos, lo anuncia en televisión y ordena al Pentágono que se ponga en marcha para crear ese nuevo ejército. Y el ejército finalmente se firma, él rubrica ya la orden ejecutiva para que se lleve a cabo el 26 de diciembre del año pasado. Y desde entonces tenemos una una fuerza espacial que en 18 meses se tiene que implementar. Y esta semana ya se le ha dotado de la bandera, ya tiene su escudo completo, tiene sus uniformes. Ahora se supone que también he leído por ahí que tiene que tener sus himnos, sus canciones. Ha habido cierto choteo, por ejemplo, con el tema del escudo, porque recuerda mucho al de Star Trek. Entonces, claro, utiliza un ala delta, pero lo cierto es que el ala delta también es un símbolo que también lo ha estado utilizando la Agencia Espacial, la NASA. Entonces parece que incluso Star Trek se pudo haber inspirado en determinados símbolos y en determinados iconos también de la NASA. Entonces parece como que ahí hay una interacción entre, ¿no?, unos vasos comunicantes a la hora de crear. Pero claro, ya tiene su flota estelar. O sea, Trump acaba de fundar su flota estelar, más o menos, y como digo, bueno, pues, y con lo que tú decías, Silvia, también con un presupuesto que es multimillonario, ¿no? Se están hablando de 8.000 millones que va a tener, y un contingente de personas, entre civiles y militares, que rondaría unos 16.000 efectivos, ¿no? Ahora todavía todo esto se está concretando, pero estamos moviéndonos en esas cifras. ¿A quién ha puesto como jefe de todo este operativo de la Fuerza Espacial y qué se sabe de él? Pues él es el que está al frente, es un general que ya estaba trabajando para la Fuerza Aérea y que estaba al frente del comando espacial que comentábamos, ¿no? Entonces es un alto funcionario, ¿no?, un alto mando que tiene una larga trayectoria ya en este tipo de misiones, porque, a ver, se crea un ejército nuevo, pero evidentemente ya había un montón de funciones que las estaba haciendo el Pentágono, ¿no? La mayoría de ellas estaban en manos de la Fuerza Aérea, que ha sido la que ha quedado más dañada con la fundación de este ejército. Y claro, al frente de esas operaciones, de ese comando especial, estaba este general que es muy de la cuerda de Donald Trump, y que ahora además pues acaba de subir un poco más en el escalafón, puesto que se le ha dado el mando único de este nuevo ejército, ¿no? Entonces, como digo, son todo pasos que, aunque de momento ahí está la parte burocrática, pero luego están las otras partes que decimos que demuestran que efectivamente se están haciendo cosas, que no es un mero postureo de cara a la opinión pública. Una de las cosas que se han hecho ya es poner en órbita un satélite con unas condiciones especiales.
Sí, justo como decimos, aprovechando, mientras que todo esto del ejército que estamos diciendo, pues ha tenido mucho eco mediático, las operaciones que ya se están asignando a este ejército, bueno, digamos que están haciéndose con un perfil bajo, ¿no? El 26 de marzo, desde Cabo Cañaveral, se lanzó un cohete Atlas V, que es uno de los cohetes más poderosos que tiene ahora mismo la industria aeroespacial norteamericana, y puso en órbita un satélite de los que se denominan avanzados de alta frecuencia. Este satélite realmente ha sido presentado como la primera misión de la Fuerza Espacial creada por Donald Trump. Y viene a completar un anillo de defensa de satélites que se está construyendo en el espacio desde hace 26 años. Con este ya se completa, se cierra el círculo. Y la verdad es que las prestaciones que tienen son muy alucinantes, ¿no? Por lo que comentan los expertos. Porque está pensado para hacer... claro, ahora la mayor parte de la guerra ya no se hace solamente a ras del suelo, sino que depende, y esto lo sabemos por las películas y las series, depende de todo el seguimiento, de todo el rastreo, de todo el apoyo que se da desde los satélites. Por tanto, claro, si tú tienes satélites que tienen capacidad para defenderse de cualquier amenaza hostil, de cualquier interferencia, pues evidentemente estás en mejores condiciones para afrontar un combate que aquellos que no lo tengan. Y justamente lo que han pretendido con este anillo de satélites es hacer algo así como lo que ocurre con Internet. En Internet, cuando se cae un servidor, en principio no pasa nada, porque hay otros servidores que son capaces de seguir dando prestaciones al resto de la red. Pues con esto pretende hacerse algo parecido, es decir, tener una red de satélites que dé servicio no solamente a Estados Unidos, sino que aquí también están involucrados algunos aliados, pero que, por ejemplo, están también Reino Unido, está Canadá, está Holanda, está Australia, pero que permitan, como digo, que aunque reciban algún tipo de amenaza, puedan mantenerse todavía estables y puedan seguir estando operativos y prestando servicios tanto para misiones tácticas como para misiones estratégicas, ¿no? Como digo, es un proyecto de hace 26 años que se puso en marcha y que ahora pues ha recogido para rubricarlo, para ya culminarlo, la Fuerza Espacial de Trump. Una de las cosas que también se han puesto en marcha es un proyecto con un transbordador espacial, una especie de avión diferente, un avión entre avión y nave espacial, la X-37B. Sí, esto, bueno, fijaros, nos acordamos de los famosos transbordadores espaciales, ¿no? Que fue toda una línea que pues estaban los Challenger, los Columbia, que pensábamos que realmente iba a revolucionar el espacio, que pensábamos que iba a cambiar la manera que se tenía de hacer misiones orbitales, y sin embargo, después del accidente del Challenger, pues bueno, toda esa línea de investigación se paralizó. Pero al mismo tiempo que se desarrolló esa línea de transbordadores, se desarrollaron estos aviones. Son aviones no tripulados, o sea que realmente son aviones autónomos que aterrizan y vuelan por sí mismos sin necesidad de que vaya nadie a bordo y que, por lo tanto, son, como digo, reutilizables, ¿no? Este tipo de... Hay uno, que es en concreto este que estamos comentando, este X-37B, que periódicamente tenemos noticias de él, porque es uno de los enigmas más intrigantes que yo creo que están sobrevolando nuestras cabezas periódicamente, porque se sabe que despega, que se pasa muchísimo tiempo en el aire, lleva acumulados en los diferentes vuelos, en total, como 7 años y 2 meses de horas de vuelo. ¿Y qué es lo que se hace en él? No se tiene ni idea. O sea, se sabe que en sí mismo el avión es un experimento, porque es un prototipo de este tipo de naves que estamos comentando reutilizables, pero luego es que dentro se hacen cosas, se hacen experimentos, se supone que también tiene capacidad para poner en órbita satélites o pequeños satélites, pero como digo, con exactitud, ¿qué es lo que hace? No se sabe. Hay algunos que incluso ha habido denuncias de algunos gobiernos como que se sienten espiados por esta nave, que incluso parece como que está supervisando zonas calientes como Corea del Norte o Afganistán, que también parece que ha estado vigilando la estación orbital china o los movimientos que hacen en el espacio los chinos, pero también ahora mismo esta nave ha pasado de la Fuerza Aérea a la Fuerza Espacial. Ahora es la Fuerza Espacial de Trump la que va a gestionar estos vuelos, y justamente también el 17 de mayo pues ha despegado, ha vuelto con una nueva misión y ha puesto en el aire un nuevo satélite que va a efectuar
8 experimentos, de los cuales 3 se conocen, qué es lo que van a hacer, tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de cómo afectan los rayos cósmicos a los alimentos, a determinados tejidos, a determinadas semillas, también con unas cuestiones de cómo se puede transformar la energía solar en energía de microondas, de radiofrecuencia, pero luego, además, más allá de estos experimentos, hay otros que están absolutamente clasificados, que no se sabe a qué responden, sí que se sabe que están detrás la Fuerza Aérea, que son experimentos directamente diseñados por la Fuerza Aérea, pero como digo, el contenido, lo que se espera de ellos, las características, se desconoce porque no se han hecho públicos. Una de las cosas que también se está investigando, bueno, que ya tienen, es una especie de supermisil, así se ha catalogado y dicho de él, ¿no? Supermisil. Bueno, esto... Sí, bueno, esto 20 veces casi más rápido que cualquier otro. En esto sí que está en la guerra unos países contra otros, esos misiles hipersónicos, ¿no? Esto es, sí, porque esto ha sido justo esta semana también, estas semanas cuando presentó la bandera a Donald Trump, que estuvo además ahí agitándola y tal, muy, muy satisfecho. Sí, es que le encanta agitar banderas a la gente últimamente, sí. Sí. Pues resulta que además de esto hizo una serie de declaraciones y él anunció que efectivamente lo que tú has dicho, Bruno, ¿no? que estaban en condiciones ya de decir que tenían un misil, que estaban trabajando en un misil que iba a ser 17 veces más rápido que cualquiera de los que tenían, que esto por supuesto lo hacían, como todo esto que estamos comentando, no lo están haciendo, digamos, motu propio, sino que se están viendo un poco forzados porque sus adversarios, en concreto hablan siempre de China y de Rusia, pues ya empiezan a tener también su desarrollo espacial y están desarrollando una serie de tecnología armamentística que evidentemente pone en una situación de vulnerabilidad los recursos que tiene en el espacio Estados Unidos. Y entonces, en esa misma línea, ha surgido este misil. Trump se quejaba de que ya los chinos y los rusos tienen una serie de misiles pues que son 5 o 6 veces muy, muy rápidos y ellos quieren desarrollar uno que sea 17 veces más rápido aún, ¿no? Estos misiles que comentaba Silvia, hipersónicos. Claro, cuando hizo el anuncio este anuncio de este misil 17 veces más rápido, que Trump calificó un poco informalmente como el super misil, pues salió el jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, que es Dmitry Rogozin, diciendo que, a ver, no podemos hacer nada contra este supermisil, nos rendimos. Pero resulta que días después salió el Pentágono y dijo, y confirmó además, ¿no? El secretario de prensa del Departamento de Defensa dijo que efectivamente que están desarrollando un programa de armas avanzadas que consiste en una gama de misiles hipersónicos que, como siempre, se hace por motivos defensivos, ¿no? Aquí todo siempre es por legítima defensa. Es una gama de misiles hipersónicos para contrarrestar a nuestros adversarios. Y por lo tanto se confirma que realmente están invirtiendo y están haciendo este tipo de desarrollo que, bueno, pues volvemos un poco al principio, que lo que pretende es militarizar los cielos. Pero los rusos también presentaron o hicieron el alarde de un misil. Sí, los rusos tienen, misiles, por eso digo que en principio la respuesta, y es lo que está justificando Trump... Es que no se han quedado callados, ¿no?, ante esto. Sí, pero fijaros, o sea, cuando se presentó, por ejemplo, el ejército espacial, las notas de prensa que acompañaban el asunto, el anuncio, comentaban, por ejemplo, que habían detectado que la Unión Soviética, Rusia, tenía, por ejemplo, una especie de chatarra espacial que pensaban desde Washington que era chatarra espacial, que al final se demostró que era un satélite que era capaz de interactuar con otros satélites que había en el espacio, ¿no? O sea, una especie como de nave camuflada que estaba por ahí flotando y que de pronto se dieron cuenta que eso no era chatarra espacial, que no era basura, sino que era algo que tenía cierta funcionalidad. Y luego también una cosa que saltó un poco las alarmas de Washington es que China en un momento dado, pues como sabéis que periódicamente los satélites pues caducan, ¿no? Y entonces lo habitual es pues que salgan de la órbita siempre que se pueda y que entren en la atmósfera para que finalmente pues con la fricción y eso se disuelvan o al menos queden muy poquitos restos, pero queden destruidos. Bueno, pues China lanzó un misil contra un satélite meteorológico ya también, como decimos, caducado y lo destruyó. Entonces, claro, Estados Unidos dijo, hombre, si ellos tienen misiles con esa capacidad de precisión para destruir satélites,
volvemos también un poco a lo que comentábamos antes. Si pueden lanzar misiles contra nuestros satélites, que los utilizamos en labores de apoyo para la guerra, nos dejarían ciegos. Por lo tanto, necesitamos crear una fuerza espacial que tenga capacidad para prevenir esos posibles ataques y a la vez también desarrollar misiles, desarrollar armas que tengan esa capacidad de dejar ciegos a nuestros adversarios en el caso de guerra, ¿no? Por lo tanto, lo anunciaban también en estos diferentes movimientos que hemos dicho, diferentes altos funcionarios de la administración de Trump están diciendo claramente que el nuevo campo de batalla, el nuevo campo de guerra es el espacio y que evidentemente hay que obrar en consecuencia y por eso consideran que es muy importante crear esta fuerza espacial porque no creen que sea un territorio meramente auxiliar, como sería si fuera simplemente algo que se asigna a la Fuerza Aérea, sino que creen que tiene una importancia tan grande por sí misma que exige un ejército propio para poder atenderlo en condiciones, ¿no? Esto por la parte militar. Luego, por supuesto, hay una cuestión económica que también es muy importante. Seguramente, sabiendo esto, nos queda mejor o entendemos mejor el hecho de que Estados Unidos se haya salido de algunos tratados, ¿no? Seguramente, bueno, esto es impresionante también. Claro, porque esto, ¿qué está haciendo Trump? Pues gota a gota se está dejando las manos absolutamente libres para poder hacer un poco lo que quiera, porque está rompiendo unilateralmente todo lo que han sido los grandes consensos bilaterales, sobre todo, entre Rusia y Estados Unidos, que se empezaron a construir pues ya con los tiempos de Gorbachev y sobre todo ya después del final de la Unión Soviética, ¿no? Ahí había una serie de consensos, había una serie de acuerdos bilaterales para intentar hacer precisamente una desescalada, para intentar hacer que hubiera un enfriamiento en todo lo que había sido el desarrollo armamentístico durante la Guerra Fría. Y bueno, pues como digo, en muy poquitos meses está cambiando todo el panorama diplomático de todas esas relaciones bilaterales y militares entre Rusia y Estados Unidos. En el verano de 2019, Trump comunicó su retirada oficial del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que era, para que nos hagamos una idea, era un tratado que llevaba en vigor desde los tiempos justamente de Reagan y de Gorbachev, desde el año 87, que justamente en el contexto de esa guerra de las galaxias también se comentó que este tratado se firmaba precisamente porque la Unión Soviética no podía llegar y entonces prefirió un desarme a tener que competir con esa guerra de las galaxias, ¿no? Pues fruto de ese contexto surgió este acuerdo que ahora ha abandonado Trump y, como decimos, Trump lo abandona porque dice que ya lo empezó a incumplir Putin. Y lo cierto es que Putin, inmediatamente después de que Trump anunció que iba a abandonar unilateralmente este acuerdo, Putin dijo que bueno, que si eso lo hacía Washington, pues que ellos tendrían que obrar en consecuencia y que actuarían un poco también en proporción. Y 3 semanas después, el Pentágono ya empezó a ensayar con misiles crucero que no estaban autorizados por ese texto. O sea que efectivamente no es que solamente, digamos, dejara el tratado, sino que además ya empezó a aprovechar esa vía libre para poder hacer desarrollos militares que antes estaban prohibidos. Y justamente hace unos días, esta misma semana, otro nuevo anuncio de Trump ha sido que abandonaba el Tratado de Cielos Abiertos. Este tratado, esto fue un logro diplomático absolutamente brutal, porque lo que suponía este tratado, firmado por 30 países, es que se daba permiso a cualquier país firmante del tratado a que sobrevolara y fotografiara el territorio de cualquier otro país firmante del tratado para que lo inspeccionara, para ver si realmente estaba haciendo algún tipo de desarrollo militar que estaba prohibido dentro de lo que es la legalidad internacional, ¿no? O sea, era un sistema de observación, de vigilancia mutua, de plena confianza entre las diferentes potencias. Bueno, pues una vez más, Trump dice que lo que ha ocurrido es que este tratado ha sido pervertido por Rusia, que Rusia lleva utilizando esos vuelos, se han realizado más de 1.500 vuelos de observación mutua, como decimos, ¿no? En territorio, vamos a decir así, enemigo. Pues se han llevado a cabo estos más de 1.500 vuelos y Trump dice que, claro, que muchos de estos los ha utilizado Rusia para obtener información estratégica, para acceder a conocimiento de cómo están determinadas bases norteamericanas, ¿no? Por lo tanto, que estaba forzando y abusando de lo que era este Tratado de Cielos Abiertos. Y entonces Trump ha decidido irse. Así que, como digo, cada vez se está quedando más con las manos libres para poder hacer un poco en los cielos lo que quiera. Y para ir también a la Luna, ¿no? Porque en la Luna también pintan todo esto.
Sí, es que aquí, esto a mí me recuerda el famoso eslogan este que salió en la campaña de Bush y de Clinton, si no recuerdo mal, ¿no? De es la economía, estúpidos, ¿no? Porque todo esto, ¿por qué lo está creando Trump? Bueno, evidentemente porque puede sentirse más o menos amenazado militarmente, aunque quizás todavía no están soplando unos vientos de guerra como en otras épocas y podemos estar relativamente tranquilos, pero hay una cuestión que sí que está ocurriendo, que es que el espacio ya es una nueva economía. Se habla de un área a explotar, que es lo que se denomina economía cislunar, que sería todo el espacio que hay entre nuestra atmósfera y la Luna, incluida la Luna. Y justamente también en estos, además lo dimos como noticia en la tertulia, justamente también durante estas semanas de la pandemia, Trump dio una orden ejecutiva, firmó una orden ejecutiva en la cual permitía que se explotaran económicamente no solamente la Luna, sino cualquier otro cuerpo celeste, pues asteroides, etcétera, que se exploten económicamente. Los titulares con los que saltó un poco la noticia a los medios de comunicación era algo así como que Trump había privatizado la Luna. Evidentemente no la puede privatizar porque la Luna no es de nadie, pero sí que está permitiendo que se haga un uso privado, que se haga una explotación ellos tienen pensado hacer una base lunar que además extraiga minerales de alrededor, ¿no? Y luego también lo que decimos, que evidentemente él lo que dice es que no está haciendo nada ilegal porque no tiene firmado un tratado que hay precisamente de la Luna y los cuerpos celestes, él no está ahí, que impide que se haga cualquier tipo de uso particular de la Luna si no están de acuerdo el resto de países firmantes, y como él nunca firmó, pues Estados Unidos nunca firmó ese tratado, en principio no le afecta. El que sí que le afecta es otro tratado que hay para no hacer uso de armas nucleares en la Luna. Y como él dice que en principio no va a hacer ningún tipo de uso de armas nucleares en la Luna, sino que su intención es explotarla económicamente, pues que en principio está dentro de la legalidad. Pero claro, ha levantado ya también las reacciones de China y de Rusia, diciendo que esto nos puede llevar a una determinada escalada cuyo horizonte no se sabe cuál va a ser, ¿no? Nos podemos meter en una espiral muy peligrosa que nos puede conducir al desastre. Claro, el domingo pasado comentábamos que los chinos están haciendo ya su estación espacial, que nada, pues creo que era en 2022, quieren coger y tenerla ya terminada. Pues él estará tomando posiciones. Y antes te quería yo hacer mención cuando has dicho que se ha salido del Tratado de Cielos Abiertos, de Cielos Libres. ¿Esto implica que si en un momento dado, por ejemplo, un avión ruso o un avión chino que ellos piensen que pueden estar espiándoles le podrían perfectamente atacar? Bueno, eso, a ver, yo entiendo que este tipo de tratado que estábamos comentando de cielos abiertos permitía que hubiera una serie de vuelos, pero evidentemente no que te pasearas libremente, sino que tenías que anunciar, concertar, digamos, cómo iba a ser ese vuelo de inspección. Esto es igual que cuando tú tienes un país en guerra y va a una serie de comisión internacional, pues evidentemente se habilitan todos los permisos para que realicen la inspección. Entonces, no es que libremente pudiera cualquiera surcar el espacio aéreo ajeno, sino que solamente determinados vuelos concertados, anunciados, que se iban a dedicar a hacer ese tipo de rastreo. Claro. Entonces, en este caso, en cuanto vean aparecer un avión que no se identifique, en el otro momento también igual, ¿no? Lo hubiesen atacado. Exacto, yo creo que ya hay las políticas un poco de cada uno de los países, pero bueno, lo normal es, y lo sabemos también un poco por el fenómeno OVNI, ¿no? Se mandan una serie de avisos desde tierra para que se identifique el avión, para ver en qué circunstancias. Oye, puede que le hayan fallado los equipos de vuelo y esté despistado, pero bueno, para que se identifique, ver qué es lo que ocurre. Luego se le mandan una serie de aviones interceptores, y si con todo y con eso se considera que es una amenaza, pues bueno, pues se le termina derribando en vuelo, ¿no? O sea que es independiente de lo que estamos comentando, pero con todo, ya digo, la importancia de lo que fue que en un momento dado tú puedas abrir tus cielos para que te inspeccionen tu territorio en un contexto, como digo, de máxima confianza entre potencias, incluso, bueno, algunas pueden ser más o menos amigas, pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, evidentemente son adversarios, ¿no? Que va más allá de simplemente países ¿no? que estén ahí conviviendo. Llama la atención, perdona, que la amistad esa que había en origen, ¿no? Que incluso cuántas comisiones ha habido contra Trump diciendo que los rusos le habían ayudado a que se hiciera presidente. Y fíjate en qué está quedando todo.
Sí. Bueno, claro, la cuestión está en que aquí a lo mejor hay veces que también a lo mejor a Putin le interesaba frente a la otra candidatura, le podía interesar Trump, ¿no? Y una vez que ya Trump está allí, está en la cumbre, pues ya jugamos a otra cosa. Esto de la política, ya sabéis, bueno, y por no hablar de la política nacional, ¿no? Pero son escenarios muy cambiantes y claro, las alianzas prácticamente son muy coyunturales, son muy a corto plazo. Entonces, es posible que a Putin le pudiera interesar precisamente un líder como Trump, que tenía un determinado perfil, a la otra candidatura, o simplemente con un afán de perturbar el orden interno que hay en Estados Unidos, y luego ya, dependiendo de quién hubiera salido triunfando en las elecciones, veríamos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero, como digo, todo este tipo de cosas que estamos viendo demuestran que realmente el tema del ejército espacial es más consistente de lo que parece, ¿no? Y que se está planteando una especie de geopolítica en el espacio que es muy clara, y mira, solamente creo que ahora mismo el único de los grandes acuerdos que ahora mismo está en vigor entre Rusia y Estados Unidos es lo que se denomina el Nuevo START, que fue firmado en el año 2010 por Barack Obama, y que sí que también buscaba reducir un poco todo lo que eran los arsenales nucleares de ambos países. Es un tratado de 2010. Bueno, pues caduca también unos pocos meses después de las elecciones presidenciales de Trump. Así que no está ni mucho menos claro que Trump, si gana, lo vaya a renovar. Y entonces, como digo, es una pena que se estén dinamitando todos estos acuerdos, todos estos tratados y consensos que costó tanto sacrificio sacar adelante. Y como en todo tiene que estar Amazon, en esto también, ¿no? Bueno, es que, claro, como decía, al final vamos a la economía y ellos insisten mucho. O sea, lo que está diciendo Trump y lo que están diciendo sus asesores es que todo este esfuerzo por crear este sexto ejército tiene una finalidad rápida, o sea, una finalidad muy clara, y es proteger los intereses económicos de los estadounidenses. ¿Dónde están esos intereses? Bueno, pues lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Muchas veces Estados Unidos ha aprendido geografía haciendo guerras. Y haciendo guerras por cuestiones económicas, pero eran guerras a ras de suelo. Ahora mismo hay buena parte de la economía del mundo está sobre nuestras cabezas. Y ahí tenemos los proyectos de Amazon, tenemos los proyectos de Elon Musk. También nosotros hemos comentado en muchas ocasiones en la tertulia cómo se están lanzando periódicamente satélites. Estamos hablando de que va a poner en órbita miles de pequeños satélites para crear un gran anillo de comunicaciones, para dar también internet y otro tipo de servicios de alta comunicación a todo el planeta. Eso lo están haciendo Elon Musk, también lo está haciendo Amazon, y por lo tanto, como decimos, ahora mismo hay una buena parte del capital norteamericano que está ahí, que está en el aire, y entonces consideran que hay que protegerlo de amenazas. Entonces, todo esto viene un poco, como decimos, a reforzar esa situación. Así que yo creo que, ya digo, que este ejército viene para quedarse realmente, y no es un capricho, es algo bastante más sólido, en el que están trabajando muchas personas. Como digo, está viéndose que se trabaja de manera muy multilateral, porque más allá de lo que es la anécdota de crear una bandera, de que luego se le creen canciones, signos y que se parezca más o menos a Star Trek, todo este ejercicio que estamos hablando, ¿no? Diplomático, todas estas actuaciones demuestran que realmente nos encontramos ante lo que también han denominado, ¿no? Una especie de nueva era militar. Así también lo han dicho también altos funcionarios de la administración de Trump. El ejército espacial, el ejército de la NASA, esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, gracias. Muchas gracias. Cuídate a vosotros. Mucho.